Ya puedes compartir. Ya, Miss, a ver. Listo. ¿Se ve, ¿Listo? Miss? Sí, sí está bien. Ya. Buenos días, Miss. Hoy voy a exponer del neodarwinismo. Ya. ¿Qué es el neodarwinismo? El neodarwinismo, también llamado teoría sintética de la evolución, es básicamente el intento de fusionar el darwinismo clásico con la genética moderna y fue formulado en la década del 30 y del 40 siglo XX. Según esta teoría, las variaciones sobre las que actúa la selección natural se originan por mutación y se heredan como partículas individuales como los genes. Los principios fundamentales. Los principios fundamentales de esta teoría sostienen que las especies contienen determinada variación genética que se producen por azar y no por necesidad de adaptación, por mutación y por recombinación. También agrega a la selección natural conceptos como la derivada genética y el flujo genético, que producen cambios en la llamada frecuencia genética y forman parte del mecanismo de la evolución. Mis acá hay videos. ¿Podemos ver uno? Ya, a ver, me voy a copiar. ¿Y se ve el video o no? No lo veo. Ah, no. A ver, vamos. De repente me falta aquí. Espere un ratito. Como tú estás compartiendo, pon compartir video. A ver. Ya. This sentence is Se me hace que grammatically sea correct, but it's wordy. Y ahora. Hola, bienvenidos a Un Profesor. Seguimos con este apasionante bloque de evolución y hoy vamos a hablar del neodarwinismo. Es una cosa súper cool. ¿Nos pintamos a Darwin en colores pop? No. Neodarwinismo es coger algunos principios del darwinismo y sumarles el actual conocimiento que Darwin no tenía. Ahora sabemos que existe el ADN, sabemos que se producen mutaciones, sabemos que se transmite la información de padres a hijos y sabemos cómo se hace eso. En fin, hay un montón de avances en biología celular, genética, molecular, a pequeña escala y luego a gran escala movimientos migratorios, cómo afectan los cambios geológicos también a las poblaciones. En fin, tenemos factores más pequeñitos y factores más grandes que todo y a día de hoy se han sumado a lo que ya existía, que es el darwinismo clásico, ¿vale? Así que no es extraño que este neodarwinismo, también llamado teoría sintética de la evolución, parta de ciertos principios darwinistas. Por ejemplo, el proceso evolutivo va a partir de una variabilidad en los descendientes y de una selección natural. Si nos imaginamos una población en la que los individuos que nacen son idénticos entre ellos, ahí no va a haber ninguna selección de individuos y son todos iguales. Va a ser más por suerte casi que por evolución quien va a sobrevivir. ¿Sí? Para que haya una evolución tiene que haber una diferencia entre los individuos que forman una población. Eso permite que haya una selección natural. Insisto, ciertas características para este ambiente y para este momento me favorecen la reproducción y la supervivencia, ¿vale? Eso es lo que significa este primer punto. Segundo punto, a día de hoy ya podemos ponerle ojos y cara a cómo se da esa variabilidad génica. Esa variabilidad génica o genética se va a dar sobre todo por mutación, o sea, cambios en la estructura, en la secuencia del ADN, y también por recombinación génica, que estos son procesos que se dan durante la meiosis, ¿vale? Es un proceso que se da durante la meiosis y que permite generar células únicas e irrepetibles, ¿vale? Como son cada óvulo y cada espermatozoide que tenemos nosotros, los seres humanos. Son combinaciones únicas, ¿vale? Que lo que van a hacer es añadir variabilidad, ¿sí? Bien, más cositas. El foco ahora no es tanto un individuo,
cómo en un individuo se producen cambios, sino que se ha visto que la unidad de evolución que es más coherente seguir es la población entera de individuos. ¿Sí? Si bien un individuo presenta características que le son más o menos útiles, se considera que es el conjunto de la población el que evoluciona, ¿vale? Porque lo que vamos a tener en cuenta es cómo cambian las frecuencias de ciertos alelos. Un ejemplo visible de esto. En esta generación, la generación de gente nacida en 1986, como yo, resulta que hay un 70% de gente con los ojos marrones. Y la generación de un año después, del 85, resulta que hay un 62%. ¿Vale? Entonces, estos cambios en las frecuencias de los alelos, que luego se van a ver como cambios en las frecuencias de los fenotipos, de lo que es visible, las características visibles de cada ser, esto es un cambio de foco importante, porque ahora, insisto, ya no nos fijamos individuo por individuo, sino que lo que cuenta es la suma de todos para ver hacia dónde va una población. ¿Sí? Esto luego va a derivar en la rama que se conoce como genética de poblaciones, que es apasionante. Bien, cuarto punto. ¿Cómo cambian esas frecuencias génicas? Vale, pues estos cambios de los que os estaba hablando antes, con el ejemplo de los ojos marrones, podrían ser debidos a selección natural, podrían ser debidos a mutaciones, pero podrían ser debidos a dos factores más grandotes, factores como simplemente que vengan individuos nuevos a la población o que se vayan muchos individuos. O incluso deriva genética, que hace referencia a cuando la población que estoy estudiando sufre un cambio muy grande, una reducción principalmente, en el número de integrantes que hay. Por ejemplo, porque ha habido una catástrofe, como puede ser la peste bubónica, ¿vale? Que hubo aquí en Europa. ¿Quién sobrevivió a la peste? ¿Los más aptos? Pues a veces podía sobrevivir una persona que era casi como una patata hervida, pero que era un conde que vivía aislado de todo, aunque tuviera un sistema inmune súper aburrido. ¿Sí? La deriva genética te permite que las poblaciones se reduzcan mucho por varios motivos, pero no directamente relacionados con la evolución, ya sean catástrofes, ya sea que un grupito de la gente se ha ido a fundar una nueva población. La cuestión es que las frecuencias génicas que habían en la población original no se mantienen en la nueva población. Y eso no tiene que ver en sí de si es más útil o menos útil. Eso tiene que ver con que ha pasado así, el 90% de la población ha desaparecido y ahora quedamos los que quedamos. ¿Sí? Así que todo esto no hay que despreciarlo para nada, porque así como hay factores que son de selección natural, hay otros factores que son igual de importantes. Y por último, tener claro que para que se produzca una especiación es imprescindible que ese grupo de organismos que van a generar la nueva especie tienen que estar aislados de la población de la que provienen, ya que si continuamente están arrejuntándose, reproduciéndose con los individuos de esa población original, no se produce una separación genética suficiente para que acabe apareciendo la nueva especie. Así que todos estos factores, que puede ser que son realmente muy importantes, complementan la visión de Darwin, que fue muy acertado poniendo las bases de esta teoría evolutiva. Así que te invito a que sigas con nosotros y que hagas los ejercicios que hay a continuación para ver si todo esto ha quedado claro. Ya, Miss. Ya, hijo. Bien. Bien, Alvarado, muy bien. A ver, Carlita, tu hija. Muy bien. Miss, ¿Sí? Carlita, nosotras, sí, Miss, es que nosotras hicimos nuestro trabajo cada una, pero al final lo unimos para así realizar un trabajo de investigación más a fondo, uniendo nuestras ideas. Cada una de nosotras ha usado sus 5 minutos que dio de plazo ya, y le vamos a compartir pantalla. ya, a ver. Ujú. Somos 4. El trabajo que hemos realizado sobre el neodarwinismo.
El neodarwinismo es una teoría que se basa en las postulaciones de Darwin y Wallace en diversos descubrimientos relacionados con la genética, tal como en el caso de la expresión génica. Es aquel proceso que permite obtener proteínas a partir de los genes, y transmisión de los caracteres, las mutaciones y la genética de población. La expresión génica y transmisión de los caracteres. Es la ¿Qué pasó, chicos? Se pausó la pantalla, creo. Ujú, sí. Carlita, a ver. La que estaba compartida. Un ratito, Miss. Sí, sí. ¿Se ve, Miss? Buenos días, mis. Miss, por mientras puede avanzar con otro, mientras arreglamos eso. Ya, vamos a empezar, ¿ya? A ver, nos tocaban Alvarado, Tenorio, Vances, Sí, con Vances era. también Vances. Barreno, hijo, tú, a ver. Llames. Ya, hijito, ya puedes compartir. Ya, sí se ve, ¿no, Miss? Sí, se ve. Ya. El neodarwinismo, o también llamado teoría sintética de la evolución, consiste en la fusión entre el darwinismo y la genética moderna. Los fenómenos evolutivos son el resultado de la relación entre las mutaciones y las acciones de la selección natural. El neodarwinismo se alimenta actualmente con las nuevas teorías, con el fin de encontrar la unidad de la evolución, que también es el gen. Pero dicha alimentación también fundamenta los 4 principios de esta teoría. Variabilidad genética. Es una medida de la tendencia de los genotipos de una población a diferenciarse. Los individuos de una misma especie no son idénticos. Son reconocibles por su forma, función o comportamiento. En cada una de las características de que podemos nombrar de un organismo existirían variaciones dentro de una especie.
Los casos más evidentes de la variabilidad son en las especies domesticadas, en donde los seres humanos utilizamos la variabilidad para crear razas y variedades. Ejemplo, maíces, frijoles, manzanas, calabazas, caballos, vacas, borregos, perros, gatos, entre otros. ¿Qué son las mutaciones? Son las causas principales de la variedad heredable. Permanecen en el ADN y se transmiten a sus descendientes dando lugar a las diferencias entre individuos. Aunque la mayoría de estas son perjudiciales, algunas son neutras para el individuo, dependiendo del ambiente donde vive. Selección natural. Este concepto fue desarrollado e implementado por el biólogo Charles Darwin en el siglo XIX, luego de observar diferentes estilos de flora y fauna en diferentes partes del mundo. Sustenta que los seres vivos desarrollan un sistema de adaptación al medio que viven más o menos efectivos, que depende de sus capacidades intrínsecas para encontrar su alimento. La idea de la selección natural es completamente biologista, o al menos así lo planteó Darwin. Pero cuando se habla del ser humano, se vuelve más compleja, ya que no solo influye el punto de vista biológico, sino también los elementos sociales o culturales. Pruebas de la evolución. En 1859, Darwin, con su teoría del origen de las especies, quedaron aclaradas las bases de la evolución genética. Darwin afirmaba que los seres vivos que habitan en ese planeta son de un proceso de descendencia en el que se introducen sucesivas modificaciones, con origen en un antepasado común. Por lo tanto, todos partieron de un antecesor común y a partir de él evolucionaron gradualmente. Otras pruebas destacan. Prueba paleontológica. Demuestra la existencia de un proceso de cambio, mediante la presencia de restos fósiles de flora y fauna, extinguida y distribución en los estratos. Aquí podemos ver un fósil de un Archaeopteryx. Prueba anatomía comparada. Distintas especies presentan partes de su organismo constituidas bajo un mismo esquema estructural, apoyando una homología entre órganos o similitud de parentesco, tanto como el origen y desarrollo común durante un periodo de tiempo. Aquí tenemos los huesos de una persona, de un gato, de un delfín y de un murciélago. Prueba bioquímica comparada. Se han encontrado homologías de carácter bioquímico, que constituyen una de las características más destacables de la escala evolutiva. Ejemplo, la hemoglobina de los eritrocitos solo se diferencia en 12 aminoácidos entre un humano y un chimpancé. Básicamente, presenta la misma estructura en todos los vertebrados. Prueba embriológica. En todas las especies se encuentran características ancestrales, similares en el desarrollo embrionario, y que desaparecen durante dicho proceso. Por este hecho, Ernest Haeckel enunció en 1866 la teoría de la recapitulación, que se resume en la ontogenia es una recapitulación de la filogenia, es decir, el desarrollo individual o un desarrollo histórico de la especie. Prueba de adaptación o mimetismo. En 1848 se descubrió que en Inglaterra una mariposa mutó al color negro, después de que se hubiese adaptado al ennegriamiento de los troncos de abedul producido por los humos de las fábricas. Estas mariposas son naturalmente de color blanco, como se ve acá en la imagen inferior. El genetista Kettlebell pudo verificar este hecho en 1955, tras liberar mariposas marcadas con colores claros y oscuros, y recuperó el doble de oscuras que de claras. Prueba de distribución geográfica. Es una prueba más de las adaptaciones evolutivas independientes a partir de sus antecesores, dada la imposibilidad de inmigración de estas especies. Prueba de la domesticación. Son cambios evolutivos provocados en este caso por la mano de hombres. La actividad agrícola o ganadera de los humanos ha proporcionado campo de experimentación en animales y vegetales. Así se ha logrado una gran variabilidad de formas muy diferentes de los espécimes ancestrales. Ejemplo, cruces de perros, caballos, vacas, ovejas, etc. Otras teorías evolucionistas. La teoría neutral. La mayoría de los cambios que ocurren en el ADN no tienen importancia para la selección natural, ya que no tienen ningún efecto sobre la función de las moléculas. La teoría puntual. Darwin creía que las especies evolucionaban de forma gradual mediante cambios progresivos apenas apreciables. El propio autor admitió que esa teoría, ya que el registro fósil no aportaba pruebas de cambio gradual. Es decir, que existen ejemplos de criaturas en transición cuando, según el gradualismo, deben constituir la mayor parte de los fósiles. Gracias. Bien, Barreno. Qué interesante esta información. Muy bien.
¿Ah? Requena, hijito. Requena. No hay problema, chicos, no hay problema. Si ya ingresaron, no hay problema. Vamos a escuchar a Edwin. A ver, Edwin. A ver tú, ilústranos. ¿Tienes tu audio prendido, Requena? No se te escucha. Ahora sí, Miss. Ahora sí. Ya. El neodarwinismo. La síntesis evolutiva moderna, también llamada simplemente nueva síntesis, síntesis moderna, síntesis evolutiva o teoría sintética, significa en general la integración de la teoría de la evolución de las especies por la selección natural de Charles Darwin. La teoría genética de Gregor Mendel como base de la herencia genética, la mutación aleatoria como la fuente de variación y la genética de poblaciones. Los principales artífices de esta integración fueron Ronald Fisher, J.B.S. Haldane y Sewall Greenwald. Esencialmente, la síntesis moderna introdujo dos descubrimientos importantes: la unidad de la evolución, los genes, con el mecanismo de la evolución en la selección natural, y también representa la unificación de varias ramas de la biología que anteriormente tenían poco en común, especialmente la genética, la citología, la sistemática, la botánica y la paleontología. Historia. George John Romana incluyó al término neodarwinismo para referirse a la teoría de la evolución escogida por Alfred Russel Wallace. Wallace rechazaba la idea lamarckista de la herencia de caracteres adquiridos, algo que Darwin, Huxley et al. No descartaban. El neodarwinismo más prominentemente de la época tras Darwin era August Weismann, que afirmaban que el material hereditario que él llamaba plasma germinal se mantenía completamente separado del desarrollo del organismo. Sin embargo, la mayoría de biólogos consideraba que era una posición extrema y se discutieron alternativas como versiones del neomarquinismo, la ortogénesis, evolución progresiva, y el saltacionismo, evolución por saltos o mutaciones. Avances. La síntesis evolutiva moderna siguió desarrollándose y refinándose tras su establecimiento inicial en los años 30 y 40. El trabajo de W. D. Hamilton, George William, John Maynard Smith y otros condujo al desarrollo de la visión de la evolución centrada en los genes durante los años 70. La síntesis actual ha extendido el ámbito de la idea darwinista de la selección natural concretamente para incluir los descubrimientos científicos posteriores y conceptos desconocidos para Darwin como el ADN y la genética, que permiten análisis rigurosos en muchos casos matemáticos de fenómenos como la selección del parentesco, el altruismo y la especiación. La paleontología, la genética y la sistemática se juntan todo esto en el neodarwinismo. Rechazó la teoría de los caracteres adquiridos, ya no se basa en el individuo sino en la población. Mutaciones aportan variabilidad sobre la actual selección natural. La evolución ocurre de modo gradual, proceso largo. Y ahí acabamos. Muy bien, Requena. Muy bien, 5 chicos. minutos extra. Mechita, ¿está Mechita? ¿Está lista tu exposición? Ya, Mechita. A ver, vamos a escuchar un poquito más. Creo que ustedes se van a tomar un poquito más de tiempo. Ya. Ya, Mechita. Es algo corto. Ya. Ya. El neodarwinismo es también conocida como la síntesis neodarwiniana o la teoría sintáctica de la evolución, y es aquella que se encarga de unificar tanto los fundamentos en los que se basa la selección natural como los descubrimientos más innovadores referentes a la genética.
Fue planteada entre las décadas de los años 30 y 40 por un conjunto de científicos. Julian Huxley, que fue un zoólogo, Theodosius Dobzhansky, que fue un genetista, Ernest Mayr, que fue un zoólogo, y George Gaylord Simpson, que fue un paleontólogo. Esta teoría establece que las variaciones se deben a mutaciones producidas al azar, principalmente a los genes, fenotipos en los individuos de una población. Y por selección natural, los individuos con mutaciones favorables serán los que sobrevivirán y se reproducirán. El cambio evolutivo es gradual y lento. Mediante la especiación se crearán nuevas especies por acumulación de mutaciones. Y el aislamiento geográfico y reproductivo de las poblaciones puede conducir a la formación de una población nueva que difiere en gran medida de la población original. Gracias. Bien, Michita, bien, sintético, interesante. A ver, ¿estamos listas, chicas? Pero ahora sí, listas. Sí, Miss, Sí, ahora Carla sí. va con- Ya. No, ahí queda 8 minutos. Ya. Me dices una grabación de 20 minutos aproximadamente. Ya, a ver. Vamos a continuar. Rodrigo, mi amigo Rodrigo está. ¿Tienes tu exposición, Rodrigo? Sí, Miss. Compártelo, mi amor. Prácticamente es todo lo que dijo Barren, o sea, es igualito. Ya quiero escucharte, Rodrigo. ¿Lo vas a compartir, Rodrigo? Sí, Miss, un momento. Ya. Te esperamos, te esperamos. Ujú. Muy bien. ¿Lo ven, Miss? Sí, sí lo vemos. Miss, ¿se ve? Sí, Rodrigo, sí Ya. se ve. Neodarwinismo. ¿En qué consiste? Ya, Miss. ¿En qué consiste? También llamado teoría sintética de la evolución, consiste en la fusión del darwinismo clásico y la genética moderna. Explica que los fenómenos evolutivos son resultados de mutaciones y elección de selección natural. Así la evolución se da por mutaciones favorables preservadas por la selección natural. ¿En qué teoría se sostiene? El neodarwinismo se alimenta de distintas teorías como las leyes de la genética de Mendel, las mutaciones genéticas y la genética de poblaciones matemática, con el fin de encontrar la relación entre la unidad de la evolución, el gen, y el mecanismo de evolución, la selección natural. Tiene 4 principios. La variabilidad genética, que es una medida de la tendencia de genotipos de una población a diferenciarse. Si bien son reconocibles como pertenecientes a una misma especie, existen muchas diferencias en su forma, función y comportamiento. En cada una de las características que podemos ver en cada una de las características que podemos ver, nombrar, de un organismo, existen variaciones dentro de la especie. De selección natural. El concepto de este fue desarrollado por Charles Darwin, luego de observar numerosos sistemas de flora y fauna en diversas partes del mundo. Este concepto supone la idea de que los seres vivos desarrollan un sistema de adaptación al medio en donde viven, más o menos efectivos, que depende de sus capacidades intrínsecas para encontrar alimento, para sobrevivir a posibles predadores y para sobrevivir a posibles cambios climáticos. Mutaciones. Es la causa principal de la variabilidad heredable. Aunque la mayoría de estas son perjudiciales, algunas son neutras para el individuo en el ambiente en que vive. 4. La recombinación de los genes en la reproducción sexual. No origina nuevas alternativas en un gen, pero a partir de las alternativas generadas en la mutación, sí que pueden dar lugar a nuevas combinaciones. Bien. Bien, Rodrigo. A ver. Vamos a escuchar.
Nos queda exactamente 5 minutos. ¿Alguien tiene una exposición corta que podría incluir en 5 minutos? Todos han pasado de ello. ¿Y por qué si habíamos quedado en 5 minutos, chicos? Bustamante, Miss, ¿cuánto incluye tu exposición, hijito? en 2 diapositivas. A ver, hijo, comparte. Ok, Miss. Un momento, Miss. Está cargando. Ya, Miss. Puedes empezar, hijito, puedes empezar. Ok, Miss. El neodarwinismo se refiere a un planteamiento sobre la teoría evolucionista renovadora. Es aquella que se encarga de unificar tanto los fundamentos en los que se basa la selección natural como los descubrimientos más innovadores referentes a la genética. Esta teoría fue planteada entre las décadas de los años 30 y 40 por un conjunto de científicos, los cuales se fundamentaron en la variación genética y la selección natural, elementos que son procedentes de las teorías realizadas por Darwin, pero con una leve diferencia, y es que tienen ciertos cambios gracias a los avances que hoy en día se tienen sobre ecología y genética. En el darwinismo, a finales del siglo XIX, el término neodarwinismo se refería a la escuela panseleccionista de Wallace y Weismann frente a Darwin, que había admitido una pluralidad de mecanismos evolutivos. Los neodarwinistas defendían la exclusividad de la selección natural como mecanismo de cambio orgánico. Se enfrentaron así con los neolamarquistas, que abogaban por la ley lamarquista del uso y el desuso. Hoy el término neodarwinismo se asocia a la síntesis evolutiva moderna de los años 30. Y acá tenemos una imagen sobre el neodarwinismo. Ok, muchas gracias. Gracias, Bustamante. Interesante esa imagen. Ya, bien. Bien, chicos, a ver, vamos a quedar en algo, ¿ya? Definitivamente, el día de hoy los chicos responsables que han hecho su esfuerzo y han preparado tienen algún bono más a los que no han presentado. Vamos a continuar la próxima clase, pero por favor, verifiquen el material, ya que el tiempo es bastante corto, ¿ya? Y yo tengo que grabar. Entonces, es un tanto complicado